Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Es una guerra en la que las cosas no están saliendo nada bien en estos momentos para el gobierno de Ucrania. A pesar de todas las expresiones de apoyo por parte occidental, a pesar de las sanciones, a pesar de la ayuda militar, del apoyo logístico, etcétera, la realidad sobre el terreno es que el gobierno de Ucrania y su ejército lo tienen muy jodido. Y si bien hasta el momento esto era algo que no se reconocía públicamente, los medios de comunicación occidentales han tratado de animar, hacernos creer que iba a ser posible un resultado más positivo para Ucrania, ya se empieza a reconocer que no es el caso. Y el pistoletazo de salida en este sentido lo dio Henry Kissinger, a punto de cumplir 99 años, interviniendo por videoconferencia en el Foro Económico Mundial en Davos hace unas semanas, donde dijo que Ucrania probablemente debería perder territorio para acabar con esta guerra. Y además diciendo que acabar con esta guerra era importante porque la partida más grande es la que se juega Occidente con China, no con Rusia. Y que de alguna manera a medio plazo habría que reconducir las relaciones con Rusia. En todo caso, en aquel momento se le echaron encima, pero hace unos días en Finlandia estuvo Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y decía lo siguiente. Also that was peace is possible. That's not the question in a way. Yep. The question is, what price are you willing to pay for peace? How much territory, how much independence, how much sovereignty, how much freedom, how much democracy are you willing to sacrifice for peace? And that's a very difficult moral dilemma, and it's for those who are paying the highest price to make that judgment. Our responsibility to support them. Then on a scale. Ahí tenemos al secretario general de la OTAN diciendo que Ucrania tendrá que perder territorio. Esto es lo que nos está indicando, ¿vale? Hay que entender lo que es el lenguaje diplomático y lo que hay detrás. Está diciendo, ¿cuánto territorio va a perder Ucrania? Bueno, pues esto lo tendrán que ver, pero va a perder territorio porque si no, no habrá paz nunca. Pero tendrán que determinarlo ellos, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto los americanos quieren una guerra que no termine nunca. Los europeos igual ya están empezando a decir, hey, esto no puede seguir indefinidamente. Y además tenemos toda la situación económica, toda la situación del gas y el petróleo que nos está jodiendo la economía, y esto tendrá que acabar de alguna manera u otra. Y de hecho, hoy han llegado a Kiev ni nada menos que los tres líderes de los países más grandes e importantes de la Unión Europea. O sea, Scholz, Macron y Draghi están hoy en Kiev. ¿Qué le van a decir a Zelensky? Yo creo que le van a decir que tiene que ir pensando en acabar con esta guerra. Tiene que ir pensando o sea, creo que le van a echar como un jarrón de agua fría en la cabeza y es lo que deberían hacer. O sea, espero que sea eso lo que vayan a hacer. Por cierto, que veíamos a Jens Stoltenberg en Finlandia el otro día y bueno, yo me chupé un poquito de la charla que estaba ahí con el primer ministro de Finlandia. Y la cosa para la integración de Finlandia y Suecia en la OTAN, que se había dicho podría anunciarse en la próxima cumbre de la OTAN en Madrid a final de mes, esto pinta muy mal, porque Turquía no va a dar no parece que Turquía vaya a dar su brazo a torcer. Esto lo intuyo no tanto por lo que, digamos, por lo que habían dicho los turcos o por lo que han dicho otros comentaristas con bastante sentido común, o sea, respecto de lo importante que es para Turquía la cuestión de los kurdos, del PKK, etcétera, respecto de la cual tienen un conflicto directo con Finlandia y Suecia. Es decir, sería como que España, por ejemplo, diese la bienvenida en la OTAN a un país que estuviera, pues, no acogiendo a
fugitivos catalanes, sino directamente a etarras, etcétera, ¿no? O sea, realmente pues ahí tienen o sea, Turquía es importante, tiene peso y no parece que vaya a aceptar la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, porque ya cuando le preguntan al respecto a Jens Stoltenberg dice: sí, bueno, esto tiene sus tiempos y hay que tener en cuenta las preocupaciones, las inquietudes legítimas de Turquía y el terrorismo y no sé cuántos, y vamos, no pinta que de ninguna manera vaya a ser rápida esa integración de Suecia y Finlandia en la OTAN, si es que llega a producirse. Recientemente, el otro día estuvo Lavrov en Ankara y francamente yo vi un poquito de la rueda de prensa que dieron conjuntamente el ministro de Exteriores turco y Lavrov, y parecía haber bastante buena sintonía. Entonces, parece que Turquía está jugando un papel aquí bastante sensato. No sé si, de hecho, se dijo inicialmente, cuando Finlandia anunció que quería que presentaría una candidatura a unirse a la OTAN, y Suecia igual, se dijo: mirad, a Putin le ha salido el tiro por la culata, ahora la OTAN va a estar más fuerte que nunca, nuevos países se quieren unir, y lo siguiente también fue: y bueno, hubo reacciones por parte de los rusos, primero algunas diciendo: esto ni de coña, tomaremos medidas, significaría un despliegue de militar o de misiles cerca de la frontera con Finlandia, etcétera. Pero después, no recuerdo ahora si fue Lavrov o Putin directamente, que enfriaron el tema y dijeron: bueno, si se quieren meter en la OTAN, que lo hagan, pero mientras no metan ejércitos de otros países de la OTAN ahí y no representen como una amenaza bélica real, pues nosotros tampoco le vamos a dar tanta importancia. Y eso sirvió para que se dijera desde Occidente: ¿veis? El tema de la OTAN en Ucrania, que Ucrania entrara en la OTAN, esto nunca fue una razón real de peso, ¿no? Bueno, yo creo que si lo pensamos un poco esto, creo que Rusia jugó muy bien la baza a nivel diplomático de no querer, mostrarse más agresiva de lo que ya se está mostrando con su intervención en Ucrania, ¿no? O sea, no como abrir otro frente que pudiera provocar, digamos, dificultades para los países del mundo que no la están sancionando, etcétera, para que sigan con esa política. Es decir, un perfil bajo en relación con ese tema, sabiendo que quien iba a bloquear la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN era Turquía. Y ahí como es interesante ver las relaciones entre Rusia y Turquía, Rusia e India, Rusia y China. Aquí se están jugando muchas cosas. Pero ¿qué está pasando realmente sobre el terreno en esta guerra? Yo, o sea, no os voy a dar mis impresiones porque yo ni soy un experto militar ni estoy sobre el terreno, pero sí que os voy a trasladar lo que dice Scott Ritter, porque es el analista más interesante que yo conozco y al que, pues, si no hablas inglés, pues no tienes acceso a él. Entonces, él lo conté en otro vídeo, es el ex jefe de los inspectores de armas de Naciones Unidas, designado por Estados Unidos en Irak en los años 90, una persona que es oficial de inteligencia de los marines. Desde los años 80 estuvo haciendo inspecciones de cumplimiento de tratados de reducción de armamentos nucleares de alcance intermedio en la Unión Soviética. Después fue el jefe el asesor principal en el área de balística del general Schwarzkopf en la guerra de Irak. Después, como decía, jefe de los inspectores de la ONU en Irak en el proceso de desmantelamiento del programa de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein en los años 90.
y después salió, digamos, renunció de ese cargo por falta de apoyo político y por discrepancias con pues, los mandos políticos en Estados Unidos, y desde entonces se ha convertido en un crítico, ¿no? Pero es un gran experto en temas militares a nivel técnico, o sea, conoce los armamentos muy bien, conoce lo que es la guerra, y también es un gran conocedor de la geopolítica. Entonces, yo le sigo a él muy de cerca y os voy a decir lo que dice él de la situación actual. Él dice que la segunda fase de la guerra para Rusia, o de lo que él insiste a menudo en como una distinción, quizá un matiz terminológico entre guerra y operación militar especial, porque dice, mira, lo que está haciendo Rusia no es realmente una guerra, porque si fuera una guerra iría mucho más a saco, sería como una movilización mucho mayor, y se habrían eliminado desde un primer momento, pues si se hubiera intentado doblegar, digamos, de una forma rápida y efectiva al gobierno de Ucrania, hubiera supuesto pues destruir centros de mando en Kiev, etcétera, destruir infraestructuras estratégicas desde un primer momento. Es decir, no hubiera sido posible todo lo que, digamos, toda la diplomacia internacional de Zelensky, de arriba para abajo, interviniendo en todas las videoconferencias, en todas las asambleas de Europa y del mundo occidental, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, y todo este trajín diplomático, todo esto no hubiera sido posible si Rusia hubiera ido como si hubiera sido una guerra. O sea, digamos, el concepto de operación militar especial tiene un sentido. Entonces, y también como la cuestión como no es una guerra declarada, hay una intervención amparada por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, porque al reconocer a las repúblicas de Donetsk y Lugansk como independientes, Rusia, antes de iniciar la intervención, estableció un acuerdo de ayuda mutua con ellas, y posteriormente, dado que Ucrania estaba preparando una ofensiva contra estas repúblicas secesionistas que Rusia ya reconocía, Rusia intervino para ayudarlas. Entonces, esta es la lógica legal, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que dice él es que en una primera fase Rusia intervino por muchos frentes, ¿no? Desde arriba, acercándose a Kiev, que claro, la intención nunca fue realmente tomar Kiev, y de hecho, digamos, el tamaño del ejército ruso, no vas a tomar una ciudad de 3 millones de habitantes, que es la capital de un país de 45 millones, con 40.000 efectivos que van como en tanques por una carretera. Eso nunca había sido la intención real, pero sí que servía para fijar al ejército ucraniano, para tener que desviar tropas para proteger Kiev, también en Odessa, en el sur, etcétera, y digamos debilitar la posición ucraniana respecto del Donbass, ¿no? Que sería lo fundamental, pero que esa fue la primera fase, y la segunda ya es el Donbass, es en la que estamos ahora. Es una guerra de artillería. Y lo que tiene más peso, dice Ritter, y bueno, esto me parece que es indiscutible, es como el equilibrio entre artillerías. Entonces, son posiciones por la parte ucraniana fortificadas, que con una defensa de varias líneas que se ha ido montando a lo largo de muchos años. Entonces son posiciones muy, muy fuertes, y a Rusia le cuesta, ¿no? Pero que los avances son lentos, pero se van produciendo. Entonces, esa es la situación en el Donbass. Ahora, en torno al sitio de Severodonetsk, que ya lleva un tiempo, y parece que se replica un poco lo que pasó en Mariupol, porque ahora ¿no? O sea, está este remanente de tropas ucranianas que se están refugiando en una zona industrial ahí, pero que, bueno, si miramos un poco el mapa, pues es evidente que lo que es Gerson, el Oblast de Gerson y de Zaporilla, están prácticamente el conjunto de estas regiones bajo control ruso ya desde hace tiempo, y ya han podido restablecer todas las infraestructuras de transportes, lo cual significa que hay una continuidad territorial y un colchón amplio entre Crimea y digamos la Rusia continental de toda la vida, digamos, ¿no? Y el Donetsk, y
la República de Donetsk, ¿no? En estos momentos. Y que, claro, Kherson había sido importante porque ya desde 2014 se le cortaba el grifo del agua a Crimea, ¿no? Después de la anexión de Crimea. Entonces eso había provocado unos problemas muy importantes para la agricultura, etcétera, porque es el agua dulce que viene del río Dnieper, Crimea se había quedado sin acceso. Entonces se ha garantizado el agua con esta zona colchón, esta región de Kherson, y más a la derecha, mirando el mapa, tenemos toda la región de Zaporilla, donde además está la principal central nuclear que abastece electricidad al país, a Ucrania. Esto ya está bajo control ruso también, ¿no? Y todo esto ya está como consolidado, y Mariupol, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí previsiblemente es que en el Donbass, pues poco a poco siguen esos avances rusos que son tratan de minimizar, digamos, el impacto humano, ¿no? O sea, es una guerra de artillerías enfrentadas que se van haciendo papilla día a día, pero Rusia parece que avanza un par de kilómetros al día, ¿no? O algo así, y poco a poco se va apropiando del Donbass. También parece que, digamos, pues ya creo que las cifras reconocidas de bajas por parte de Ucrania hablan de 100 o no sé si 200 al día, soldados muertos. Si se piensa además en los heridos, es mucho. Y estas son cifras que dan ellos, con lo cual la situación real puede ser bastante peor. Entonces, aquí los ucranianos lo están pasando muy mal, sobre todo porque igual, digamos, de su ejército más aguerrido, ya una gran parte ha caído. Entonces, digamos, son los nuevos reclutas ahora que sin formación, sin experiencia y quizá con cada vez menos motivación, ¿no? Que entran allí a esa carnicería. En todo caso, claro, ya parece inevitable esta progresión de Rusia en el Donbass, y dice Ritter además que con estas líneas defensivas, conforme van cayendo las primeras líneas, las segundas o terceras ya son más débiles. O sea, hay que, pues, conforme se tienen que ir batiendo en retirada poco a poco los ucranianos, ya cada línea defensiva detrás de la anterior es más débil ¿no? Entonces, esto es, pues, en fin, es una situación que lleva a que poco a poco la pérdida de territorio se vaya acelerando, y también, claro, hay un efecto psicológico también, ¿no? Que esto hace mella en la tropa, y en algún momento esta cosa pues se puede acelerar. En todo caso, también por el lado ruso se está sufriendo, evidentemente, y aquí el papel de la OTAN es fundamental. Parece que han hecho llegar una cantidad muy grande de estos howitzer, estos sistemas de artillería de 155 milímetros que tienen proyectiles guiados por GPS, lo cual es y guiados por GPS con la coordinación de Estados Unidos, ¿no? Con la coordinación de la OTAN, significa que, y además se está formando a los ucranianos con cursos de hasta 40 días en el sur de Francia, en Alemania, en Polonia, en el uso de esta tecnología, ¿no? Entonces, esto está teniendo un impacto real importante, y claro, la situación, digamos, de tensión, o hasta qué punto la OTAN está directamente, o Estados Unidos está directamente participando en este conflicto, porque si están suministrando inteligencia militar en tiempo real sobre posiciones rusas, significa que hay un mando ruso sobre el terreno que es identificado vía satélite por Estados Unidos, que envía información en tiempo real a unidades de artillería ucranianas, que colocan las coordenadas del GPS, disparan, y en unos segundos han destruido un mando militar ruso sobre el terreno. Entonces,
Esto, claro, le está haciendo mucho daño a Rusia. Sin embargo, y bueno, y eso, ¿no? Que da que pensar en cuál es el nivel de participación de la OTAN y cómo Rusia lo puede interpretar. De cara a si las cosas se le ponen peor a Rusia por esto, ¿no? Porque si se logra hacer llegar una cantidad de armamento de este tipo con esa participación en su operacionalización directa por parte de Estados Unidos, además de la capacitación, ¿no? de los ucranianos, etcétera, si la cosa se pone jodida, ¿hasta qué punto Rusia no podría decir, bueno, pues vamos más a saco con otro tipo de armamento o, digamos, estamos siendo directamente atacados por la OTAN? Pero bueno, de momento parece que eso no vaya a ser necesario, en el sentido de que, a pesar de que están llegando bastantes unidades de armamento de este tipo, sigue habiendo un desequilibrio muy grande de capacidad de fuego sobre el terreno sobre el campo de batalla. O sea que Rusia tiene mucha más artillería también avanzada, y que, en fin, o sea, los ucranianos van locos pidiendo a Europa y a Estados Unidos más. Lo que pasa es que al ser una guerra de artillería, Rusia es, digamos, reina a nivel de artillería. O sea, es su tipo de guerra. Entonces tienen mucha más que nadie. Y decía Scott Ritter, es que la cantidad de howitzers de estos que Estados Unidos ya le ha dado a Ucrania es como el doble de lo que tienen todas las unidades de los marines de Estados Unidos. O sea, ya es una cantidad enorme. Creo que hablaba de 300 howitzers de estos de 155 milímetros, que entiendo tienen estos proyectiles guiados, no sé si todos, no sé cómo va, pero guiados por GPS, ¿no? Que es lo que realmente esa precisión es lo que hace daño. En todo caso, Rusia sigue avanzando y entonces lo que se va a plantear es, digamos, a nivel territorial. Claro, si miramos el mapa vemos que desde el principio de la intervención rusa, todo el norte de la provincia de Lugansk, del Oblast de Lugansk, tocando hasta Kharkov, todo eso está bajo control ruso, y todo Gerson y Zaporizhia, prácticamente, ¿no? La ciudad de Zaporizhia no, la parte del Oblast de Gerson, que está al otro lado del río, no, pero todo ese territorio y su población, ya eso parece que Ucrania eso no, y los rusos ya han dado indicaciones de que eso no va a volver a Ucrania. Entonces, lo que dice Ritter es que, y aquí él se la juega en el sentido de decir, vale, yo hago una apuesta, después igual no, la historia me desmiente, ¿no? Pero él dice que Odessa, que probablemente Rusia tendrá toda la intención de, una vez se liquide la situación en el Donbass, hacer una nueva ofensiva en el sur, para llegar a Odessa, y de Odessa ya enlazar hasta Transnistria. Entonces, no sé si sabéis, pues Transnistria es ese territorio que, digamos, poblado por rusos étnicos principalmente, que forma parte de Moldavia, pero que en la práctica pues es autónomo, se autogobierna, y que es también un talón de Aquiles para Rusia, ¿no? Porque tiene ese territorio poblado por rusos, que es una franja muy estrecha, que podría ser atacada por los ucranianos en cualquier momento, o desde el lado de Moldavia. En fin, y eso es como un flanco que está expuesto. Entonces, ampliar todo el flanco sur, o sea, ocupar toda la franja de costera de Ucrania, pues para llegar a Transnistria podría ser, digamos, una baza que valga la pena para Rusia. También dice que hay otras razones. La ciudad de Odessa tiene una importancia simbólica muy importante por su historia, también porque, digamos, dentro de toda esta cuestión de desnazificación, tiene un peso simbólico muy grande
lo que ocurrió en la casa de los sindicatos de Odessa en 2014, después del Maidan, donde una acampada de prorrusos anti-Maidan, digamos, fue atacada por los nacionalistas ucranianos y esta gente, estos prorrusos, se tuvieron que refugiar en este edificio y le prendieron fuego y ahí murieron 50 personas. Y eso nunca, digamos, eso fue en 2014 y Ucrania nunca hizo nada por esclarecer ni por llevar ante los tribunales a quienes participaron en aquella matanza, etc. Entonces, eso, digamos, tiene un carácter simbólico relevante. También hay una historia, ¿no?, que liga a Odessa con Rusia. Y al mismo tiempo, claro, dado que desde posiciones costeras Ucrania ha hundido el crucero Moskva y digamos que puede poner en peligro a la flota rusa en el Mar Negro y ya ha mostrado, digamos, voluntad de hacerlo y además ahora a Estados Unidos les está enviando un nuevo tipo de misil para operar en ese tipo de situación. Los Harpoon se llaman, no sé exactamente, en fin, son misiles, entiendo que se disparan como a ras de mar y una especie de torpedo, no sé muy bien, no soy un experto yo en cuestiones militares, pero sí que, digamos, ocupar toda la franja costera garantizaría a Rusia una seguridad en ese sentido. Entonces, Ritter dice, lo más probable es por esta serie de razones que Rusia, una vez liquidada la cuestión del Donbass, pueda, y además dice, es mucho más fácil, digamos, para proteger posiciones ganadas necesitas muchos menos efectivos que para ir ocupando nuevo territorio. Entonces, básicamente el ratio creo que es de 3-1, o sea, si por cada 3 soldados empleados para avanzar en el Donbass, 2 de ellos, después, una vez ocupado ese territorio en el Donbass, se pueden redesplegar hacia el nuevo frente que iría hacia Odessa, ¿no? Y una vez además establecidas las comunicaciones, las carreteras, las redes ferroviarias, etcétera, eso será mucho más factible. Entonces, Ritter dice, probablemente Rusia intente completar este avance en la costa, digamos, de ocupar toda la franja costera de Ucrania. Entonces, claro, a lo que está haciendo frente a Ucrania es a la pérdida de... Bueno, Odessa es una de sus principales ciudades, su principal ciudad costera, y ha perdido Mariupol. Entonces, más allá de Donetsk y Lugansk, y todavía queda como, ¿qué pasa con Kharkov? Porque es una ciudad, digamos, discutiblemente de Novorossiya o digamos que podría ser considerada, ¿no?, no sé si decir patrimonio o de población históricamente rusa, ¿no? Y los rusos están alrededor, lo que pasa es que es una ciudad muy grande y también además, digamos, todo el batallón de Azov y todo este movimiento tienen su origen en el club de fútbol de Kharkov y tal, y hay, en fin, una serie de cuestiones ahí en torno a Kharkov, ¿no? Pero también es la segunda ciudad del país, no sé, sobre esto Ritter no creo que haya dicho nada, no se ha mojado, ¿no? Pero sobre Odessa sí que se ha mojado y él dice, yo creo que van a ir a por Odessa. Entonces, claro, es ante este panorama, ¿no?, y a pesar de todo el material militar, de los miles de millones en ayuda de Estados Unidos, de la formación de tropas en los países europeos, del apoyo de los sistemas de inteligencia militar, satelitares, etcétera, de Occidente, a pesar de esto, Ucrania está padeciendo una carnicería y además el resultado es que si pierden ya toda esa franja costera, estamos hablando de la tercera parte del territorio, no sé en términos de población cuánto se pierde. Yo lo estaba mirando, el Oblast de Kherson es 1 millón y pico de habitantes, Zaporilla creo que son como 2 millones por ahí, no sé cuántos están en la capital que no está bajo control de Rusia, pero no sé si irán a por ella también. Bueno, y después Odessa creo que es la tercera ciudad o la cuarta de Ucrania. Entonces, realmente, claro,
un desenlace en el que... Claro, que ya no sería un desenlace, o sea, esto es lo que dice Ritter también, es que esta guerra no se acaba, porque con todo el compromiso que ya hay por parte de la OTAN, Rusia puede ganar territorio, pero no puede imponer una derrota contundente. O sea, si está en la voluntad de Occidente y de los ucranianos seguir luchando y querer recuperar territorio, lo cual en fin, a mí me parece risible, o sea, pensar hasta el día de hoy, o sea, que Ucrania va a recuperar Crimea, vamos. Entonces, ¿no? Ya decía Kissinger, o sea, Ucrania tiene que ya asumir de entrada Crimea y el Donbass, que esto lo ha perdido para siempre, esto no vuelve. El resto, claro, bueno, Rusia no va a renunciar a lo que ya ha ganado, y entonces, ¿qué van a hacer? Occidente empecinarse en continuar una guerra con Rusia y que sigan muriendo ahí gente en un ejercicio imposible, porque además eso, al ser una guerra de artillería, es que Rusia es más fuerte en artillería. Es que, decía Ritter, es que ni toda la artillería de todos los países europeos y de Estados Unidos junta aquí tiene, o sea, digamos, Rusia tiene más. Entonces, bueno, parece que en todo caso Occidente ya le está viendo las orejas al lobo. No sé si el gobierno de Ucrania, porque claro, también en Ucrania no sabemos también lo que piensa la gente en Ucrania. La verdad es que es como, por un lado, si te atacan tu país quieres defenderlo, pero por otro lado, si te lo han atacado porque a tu gobierno se le fue la pinza o no tuvo un poco de señ, no sé. Yo si fuera ucraniano, claro, si te cae un... Te enfadas, ¿no? Te enfadas con quien te ataca, pero también en algún momento te planteas, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esto, ¿no? Entonces, claro, como se ha ilegalizado la oposición política, pues en Ucrania no es un país en el que exista libertad de expresión, digamos, ¿no? Sería difícil saber qué piensan allá, ¿no? Pero en todo caso, el gobierno de Ucrania sí que parece empecinado en continuar esto. Y claro, vemos aquí, os voy a enseñar el pedido de armas, que este hombre es uno de los asesora al jefe de gabinete de Zelensky en temas militares, es una de las personas que tiene como más peso ahí, y digamos que la lista de la compra de material bélico lo que está pidiendo es algo enorme, ¿no? O sea, es algo, digamos, 500 tanques, 1000 howitzers de calibre 155, claro, 1000 howitzers de estos es mucho más de lo que tiene todo el ejército americano. Y después estos MLRS que son para poder disparar, digamos, no artillería de largo alcance o de alcance medio. Y aquí había toda una cosa recientemente en la que Estados Unidos anunció que iban a enviar este tipo de artillería. Pero claro, no sé si esto entra dentro de la categoría de lanzamisiles, ¿no? Y pueden llegar a 300 kilómetros o algo así. Y está ahí la cosa en que, claro, por el lado ucraniano están pidiendo material que puede servir para llegar a ciudades rusas. Y además tenemos, digamos, en las últimas semanas están disparando con bastante frecuencia a la ciudad de Donetsk. Y aquí o sea, en Occidente no se está diciendo nada, pero los ucranianos están disparando digamos, a posiciones civiles, a objetivos civiles, no objetivos civiles que están siendo utilizados por los militares, sino deliberadamente objetivos civiles con, yo qué sé, con un ánimo probablemente como de venganza, ¿no? O sea, no lo puedo imaginar de otra manera, ¿no? O sea, como con la voluntad de hacer daño. Que lo puedo comprender hasta cierto punto, ¿no? Pero digamos como una cosa como de desesperación, porque no sirve para alcanzar objetivos militares, ¿no? Bueno, están pidiendo 1000 drones, 2000 vehículos armados, ¿no? Esta es la lista de la compra que presenta Ucrania a Occidente. Les dicen, nos tenéis que ayudar y para que tengamos alguna posibilidad aquí, lo que necesitamos es esto. Entonces, esto es mucho
Y da que pensar si esto no equivale de alguna manera a lo que han perdido hasta ahora, ¿no? En fin. Bueno, claro, los rusos también, y esto nos habla un poco, creo, es un indicio. En todo caso, Ritter lo dice que es algo que le había señalado su mujer, además, que se había fijado en que Lavrov en una rueda de prensa había dicho respecto de los objetivos, sí, que todo iba según lo previsto y tal, que el objetivo de desnazificación del este de Ucrania. Y que introducía un matiz muy importante, porque inicialmente la desnazificación era de Ucrania. Pero asumiendo, y yo creo que la perspectiva rusa es que Ucrania tiene un gobierno nazi, cuando es desnazificación del este de Ucrania es algo muy distinto. O sea, es como una renuncia a infligir una derrota militar del tipo que obliga a, digamos, que impone las condiciones de rendición absoluta del enemigo, en la que le cambias el gobierno y le impones lo que quieras. Parece que al decir Lavrov introducir este matiz de vamos a desnazificar el este de Ucrania, parece, digamos, querer decir pues no vemos cómo vamos a acabar esta guerra con Ucrania asumiendo una derrota. Lo que parece evidente es que pues Rusia va a ganar territorio y lo va a mantener, y después a ver en qué condiciones se puede negociar o de qué manera se puede negociar una paz, ¿no? Pero digamos que ya estaría fuera del alcance de los objetivos rusos la desnazificación completa de Ucrania. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa estos días con estas pequeñas señales que se están enviando desde Europa. Yo tengo un poco de esperanza con esto, la verdad. O sea, esa foto de Macron, Scholz y Draghi juntos en Kiev, creo que de alguna manera representa Europa, ¿no? Representa Europa, o sea, los líderes de los 3 países principales de Europa. O sea, esto ya no es como un cacareo de 27, y además dejamos de lado a los loquitos de los polacos y de los bálticos, que están, digamos, parece que su objetivo sea una gran tercera guerra mundial. O sea, les puede el odio a los rusos. Y en fin, yo espero que esto sea el principio de algo, ¿no? O sea, esa señal que veíamos antes de Stoltenberg, ese Turquía frenando las cosas por un lado, ¿no? Stoltenberg también dando indicios de que Ucrania perdería territorio. Quizás, digamos, pues la cuestión económica tendrá mucho peso y, en fin, quizá, ¿no? O sea, entre bastidores aquí lo que hay es algún tipo de negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, o digamos, las potencias europeas diciéndole a Estados Unidos, oye, o sea, no podemos con esto, o sea, esto nos va a hundir. En el siguiente vídeo trataré toda la parte económica, toda esta cuestión de las sanciones, lo que está pasando con el petróleo y el gas, que creo que es casi tan importante, ¿no? De hecho, Ritter dice, es que igual, claro, las sanciones le ha salido el tiro por la culata a Occidente, ¿no? Con las sanciones, porque a quien más han perjudicado es a Occidente, y lo veremos en el siguiente vídeo que voy a hacer de una forma más detallada, qué pasa con el gas y qué pasa con los ingresos rusos. ¿Rusia está perdiendo dinero con estas sanciones? No está perdiendo dinero, porque todo lo que le vendía antes a Europa ahora se lo está vendiendo a India, etcétera. Pero la cuestión es... la cuestión sí, lo que dice Ritter es quizá Rusia hace estos avances territoriales y después consolida ese territorio, y después ya lo que queda por resolver es la cuestión económica, y ellos están en la posición de más fuerza porque Occidente está resultando más perjudicado por sus sanciones que Rusia. O sea, las sanciones, digamos, al no haber tenido éxito haciendo que se sume el resto del mundo, siendo solo por la parte de occidental, Rusia sigue teniendo salida para su producto,
y quien realmente está sufriendo es Europa, que, digamos, y Estados Unidos también. O sea, el problema que tenemos con el petróleo, ¿no? Y otros componentes, seguro, pero el petróleo y el gas, ¿no? O sea, que tienen una importancia tan grande para la economía, ¿no? Y son esa causa de inflación que viene en un momento, además, malísimo, ¿no? Siguiendo a la crisis del COVID, ¿no? Y realmente eso está matando lo que podía haber sido, lo que tenía que ser la recuperación económica. Bueno, me callo, espero que haya servido de algo esta información, la perspectiva de Scott Ritter. Y eso, si quieres ver el siguiente vídeo en el que hablaré del tema del gas, del petróleo y todo esto, que va a ser creo interesante, suscríbete y apúntate para recibir una notificación también, y déjame algún comentario si te parece, sobre lo que piensas de toda esta situación. Déjame un me gusta, compártelo si te parece una buena idea, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, gracias, chao.